Hola, buenas noches. Estamos en nuestro masterclass de espiritualidad. Hoy con nuestro tema de la figura paterna, cómo la elegimos en el momento antes de la encarnación de la siguiente vida. Es importante eh, tener en cuenta todas estas informaciones porque hacen parte de esos nexos que tenemos para poder entender nuestra vida conscientemente, saber qué es lo que estamos aprendiendo, cuál es la misión de esta vida con las personas que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo cuáles son los recursos que debemos instalar en esta vida, cuáles son los recursos, las virtudes que debemos desarrollar y esas tareas espirituales que tiene esta alma a través de todo este camino de esta vida presente. Cuando nosotros entendemos conscientemente toda esta información, eh, pues se nos facilita mucho el proceso de comprensión y entendimiento. Ya dejamos de pelear tanto con el universo y de tratar de resolver cosas que no tienen solución, porque lo único que necesitan es comprensión. Entonces, gracias por estar aquí. Vamos a esperar que nuestros asistentes se conecten. Ya empezaron a conectarse, ya llevamos 20 conectados. Y espero que hayan tenido una buena semana de meditación, de conciencia, que ese proceso que hicimos el lunes entre sanación y curación haya quedado claro, porque realmente es importante entender estos dos conceptos, sobre todo las limitaciones que tenemos en la parte terapéutica. En ningún momento decimos que la medicina sea mala. Simplemente hacemos la acotación que debemos ser responsables precisamente en el momento de buscar ayuda médica porque no se complementa en este momento. La medicina está prácticamente creada para ser curativa y para quitar síntomas y para remediar de manera instantánea lo que te pasa en tu cuerpo. Y en la mayoría de médicos que se forman en las universidades, esta es la visión integral de la medicina, mente-cuerpo, pero el alma. A pesar de que la OMS dice que debemos integrar el alma en los procesos espirituales, aún todavía eso está muy, muy pobre, ese territorio. Entonces, entendemos las falencias de la medicina y precisamente entendiendo esas falencias es que a veces tenemos que buscar otras alternativas para poder hacer un trabajo integral, porque no es tan fácil llegar a un punto de un bienestar integral, de un bienestar holístico, si realmente no tenemos todos estos puntos de vista. Entonces entramos en una fase de medicina preventiva real. Cuando nosotros hacemos conciencia de lo que estamos aprendiendo, cuando nosotros tenemos conciencia de quiénes somos realmente y de qué son las enfermedades en nuestro camino de aprendizaje, podemos prevenir conscientemente las enfermedades, aceptar las que tenemos que vivir y poder hacer un proceso de sanación y curación cuando ya están establecidas. Pero necesitamos mucha sabiduría para poder entender nuestro cuerpo, respetarlo, sanarlo y mantenerlo en equilibrio. Esa es la invitación en que queremos enfocar esto. La invitación a que todos tengan una responsabilidad absoluta de su salud. Porque todos los días vemos en noticieros que la gente demanda una clínica porque su familiar murió, porque no le hicieron la cirugía a tiempo, porque el médico no tuvo una buena intención. Simplemente pasa lo que tiene que pasar y recibe el médico que necesite en esa situación, porque acuérdense que cada persona que llega a nuestra vida es absolutamente necesaria para nuestro aprendizaje. Entonces, cuando empezamos precisamente a recibir ese tipo de médicos donde solamente se enfoca en lo físico, de pronto son muy duros, de pronto no nos aportan el tratamiento que necesitamos o de pronto es un médico que es simplista, acetaminofén y nada más, posiblemente es el médico que necesitamos en ese momento para poder hacer nuestros procesos de aprendizaje. Es el médico que merecemos para tener en cuenta que es responsabilidad de nosotros. En cambio, cuando tú estás claro en la situación, cuando tú estás consciente de lo que estás aprendiendo, cuando tú has hecho tu 99%, en ese momento llega el médico y te dice, yo en qué te puedo ayudar a tu proceso, el proceso que ya tienes claro, el proceso que ya has aprendido, ya has abierto, ya tienes conciencia y en ese momento como que todo el mundo te colabora y todo el mundo te dice que en qué te puedo servir.
¿En qué te puedo ayudar? Entonces esa es precisamente la situación que a veces no es que no sirva la medicina, no, es que es un complemento. Pero en lugar de llamarse medicina complementaria, toda esta parte de espiritualidad y medicina alternativa que ve el ser de una manera holística, debería ser la primera medicina, como a principios de la humanidad, donde estaban los canales energéticos, donde se creía en el aura, donde se creía en los duelos, donde se creía en el universo, cómo el universo podía afectar el, los líquidos del cuerpo, los ciclos lunares, las mareas, o sea, todo éramos un todo en ese momento. Dejamos de creer en eso cuando toda esa naturaleza lo pusimos en una pastilla de antibiótico y de analgésico y ya nos comimos el mundo y dijimos no necesitamos nada más y abandonamos todo lo integral. Entonces hace mucho tiempo venimos precisamente entrando en un tecnicismo, en una mayor tecnología para el paciente, cada vez querer ver más, cuando lo obvio está frente a nosotros. Cuando un médico dice necesito toda esta batería de exámenes para saber quién eres y no sabe la esencia del paciente, absolutamente nada del paciente, ni siquiera le pregunta quién es o cómo se siente o cómo ha estado su vida, no va a tener ninguna herramienta real para poder ayudar al paciente. ¿Por qué? Porque solamente va a ver el resultado de su estado de ánimo en un segundo. Ustedes saben que los exámenes se modifican de acuerdo a los momentos de estrés. No es lo mismo un examen cuando tienes un terremoto y un examen cuando estás en la playa. Entonces son dos estados totalmente diferentes y el médico se queda solamente con el examen malo sin preguntar qué estaba pasando en ese momento. Entonces en ese debate nos centramos en la necesidad en que nosotros hacemos el 99% porque el cuerpo es nuestro. Nosotros hacemos con nuestras células lo que se nos viene en gana. Las enfermamos, las matamos, las regeneramos, las hacemos crecer con amor, les inyectamos energía positiva, les inyectamos luz divina, lo que ustedes quieran. Pero el cuerpo simplemente es el resultado de lo que nosotros estamos haciendo día a día. Por eso el enfoque tan importante en que tú puedes sanarte para evitar una enfermedad, sanarte cuando tienes una enfermedad establecida, sanarte cuando quieres ayudar a sanar tu enfermedad, a curar tu enfermedad. Pero lo primero es la sanación y la conciencia, porque ese es el éxito de todo el proceso. Cuando entras en sanación, tienes el control de tu vida en tus manos. Cuando entras en curación, el control de tu vida la tiene el médico. Y a veces no es fácil dar de esas malas noticias cuando estamos desconectados, porque pues simplemente si sabemos que hay un tumor, un cáncer, una diabetes, un coma, decimos, ¿y qué puede hacer el médico? Nada. A veces simplemente hay que esperar, poner medicamentos y esperar. Pero cuando hacemos sanación, nosotros no esperamos, nosotros actuamos y decidimos y pactamos y negociamos con el universo cuál es el resultado que necesitamos tener en ese momento. Entonces miren cómo cambia la situación, miren cómo cambian las cosas, miren cómo pueden hacer su vida de una manera más equilibrada, siendo conscientes de lo que están haciendo día a día. Ojalá que esta semana, estos 2 días, ya hayan empezado a estar más conectados el 100% del tiempo y que la meditación sea consciente del 100% del tiempo. A través de lo que ustedes ven, a través de lo que ustedes sienten, a través de lo que ustedes emiten día a día, a través de sus acciones, a través de sus sentimientos y emociones, están conectados todo el momento. Dice Inés Janet, el poder de la mente influye, es necesario ser positivo, sí. Tienes toda la razón. Y en la mente debe ser conectada al alma. Acuérdate que la mente es solamente una parte de todo. Entonces la mente piensa positivo, pero el alma es la que tiene que hacer que eso suceda. La conciencia del actuar. Bueno, entonces esas son las recomendaciones básicas. El estar conectados todo el tiempo. Nosotros hablamos de estar pendientes de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de entender a través de qué ruta nos habla el universo. Nos habla a través de palabras, nos habla a través de otras personas, nos habla a través de hechos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo recibe los mensajes de la misma manera.
hay gente que recibe un mensaje de lo que tiene que hacer, de lo que debe cambiar, de lo que está aprendiendo. Por ejemplo, de boca de su pareja. Nadie le crea a la pareja. ¿Por qué? Porque mi pareja me quiere ver mal, mi pareja me está agotando, me está agobiando, es que él me la monta, él me hace la vida imposible. Pero llega la mejor amiga y te lo dice y no, en ese momento dices, la primera vez que escucho tanta sensatez en lo que yo tengo que hacer. Pero tu pareja ya te lo viene diciendo hace 20 años. Pero justo cuando te lo dijo tu amiga, en ese momento entendiste. Entonces el universo se va como haciendo herramienta a lo que tú realmente puedes copiar en ese momento. Si es tus amigos, si son las situaciones del día a día, si es lo que pasa con tus hijos, si es a través de la meditación, si es a través de lo que sientes de tu cuerpo. Cuando la persona es muy kinestésica, se comunican a través de esa kinestesia y de esas sensaciones. Entonces, ¿cuál es tu canal de comunicación con el mundo espiritual? Ojalá ya más o menos lo tengan claro. Y empezar a incrementarlo mucho más. No solamente empezar a incrementarlo a través del kinestésico, del visual, del auditivo, sino puedes incrementar todos los canales de conciencia, todos, a través de la meditación, te dejan una tarea, a través del sueño. Hay gente que recibe mucha información a través de los sueños, es increíble. Pero ¿cuál es la clave de los sueños? Trata de recordar lo que estabas soñando. Porque acuérdate que los sueños son astrales. El sueño es cuando el alma va a un lugar donde puede ver de manera metafórica o simbólica lo que está pasando en su vida. Entonces toda la noche soñando con algo, cómo resolver una situación, cuál es el problema real, hablaste con un ser o un familiar que ya murió o estás conectándote con ángeles que tienen diferentes formas, diferentes contextos, diferentes colores o se presentan de diferentes maneras. Y en ese momento tú dices, bueno, listo, ¿con quién me conecté esta noche? ¿Qué es lo que estoy soñando yo? ¿A dónde estoy yendo? Y es una forma donde siempre nos habla el mundo espiritual. A veces entre más profundo es ese momento de sueño, mucho más desconexión hay. Sabemos que estuvimos en un lugar, sentimos que venimos de un lugar, pero no tenemos conciencia de dónde, pero los resultados empezamos a verlos inmediatamente que despertamos, como ya me siento más tranquila, siento que solté algo, siento que puedo empezar a reorganizar mi vida de una manera diferente, como que yo sentía que ese descanso hacía falta, porque fuiste a un lugar a pedir información, a solicitar ayuda y se te dio, pero pues obviamente no era el momento en que lo vieras conscientemente. Entonces, piensa bien cómo es tu mecánica espiritual para que lo vayas cada vez sintiendo con más fuerza, con más conciencia y empieces a cambiar tu mundo a través de toda esa ayuda. Como les digo, ustedes piden y el mundo espiritual siempre les muestra la solución de diferentes maneras. Al terco, pues obviamente lo chocan porque los ángeles y los guías y los maestros pues no, a veces no tienen que ser tan amorosos como nosotros creemos, que te lo ponen en bandeja de plata y te ponen una lucecita en la mano y te dicen, mira, esta es la sabiduría que necesitas. No, te pueden mostrar a través de un accidente de tránsito, a través de la pérdida de algo que es importante para ti, a través de una situación de choque con alguien que es importante para ti. Entonces el mundo espiritual actúa y dicen, bueno, ¿qué necesita esta persona para que entienda? Si ya se le dijo, se le advirtió, se le recomendó, se le mostró, nos preguntó, le contestamos. Entonces viene la fase de choque. Y entonces viene esa situación donde tú dices, pero ¿por qué me está pasando esto? Porque ya se te ha dicho por muchas razones y muchas partes y en todos los tonos que debes hacer un cambio. Es lo que pasa en la consulta. Muchas personas se les dice, se les recomienda que tienen que virar su vida y que tienen que tomar acciones, que tienen que tomar decisiones y tienen que quitarse lo que ya no es necesario. Entonces se toma su tiempo, se toma su tiempo, se toma su tiempo y el mundo espiritual dice, bueno, listo, esta persona tiene que evolucionar, ¡pum!, se la quitan. ¿Pero por qué me lo quitaste? No, se te quita solo lo que ya no necesitas para que veas que es fácil que tomes decisiones. Entonces ahí te muestran ya la verdad de todo y tú dices, ¿por qué no me he dado cuenta? Porque no lo viste, porque se te dijo, empieza a buscar la verdad y no querías aceptarla. Entonces
Miren cómo el mundo espiritual habla de una manera impresionante. Esa frase, ese precepto de que si no aprendemos las situaciones se repiten hasta que interiorice la lección que contiene, piensen ustedes cuántas veces las han visto. ¿Cuántas veces ustedes ven cadenas generacionales? ¿Cuántas veces ven que esta persona entra en trabajos en donde denigran su jerarquía, su autoridad, su autoestima? Y piensen en cuántas relaciones puede entrar una mujer para que sea maltratada porque ella lo permite o abandonada. Piensen en cuántas generaciones hay hijos de madres cabeza de familia. Y siempre es bien, ven el aprendizaje, ven todo lo que necesitan para aprender, ven todos los contextos y definitivamente como que dicen, no, yo no puedo con esta situación, no lo acepto, o para mí es difícil, hasta que simplemente llegan las últimas circunstancias. Entonces es la sabiduría de ellos, porque créanme que trabajar este tema es impresionante, es saber que cuando te vuelves experto en cómo el mundo espiritual habla, dices, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y te lo muestran y uno dice, miércoles, qué duro va a ser, pero bueno, esperemos que el resultado sea óptimo para el alma. Porque a veces llegamos a momentos muy crueles, muy difíciles, muy dolorosos. No porque Dios no nos quiera, porque mucha gente dice, es que entonces Dios no me quiere y el mundo espiritual entonces es el que me está creando dolor. No, es lo que necesita el alma para aprender, porque ya han pasado tantas etapas de conciencia y han habido tantos compromisos que no se cumplen, que definitivamente hay que tomar acciones. Cuando se evalúa la vida a través de una sucesión de vidas y de encarnaciones, y vemos que el alma toma las mismas decisiones, las mismas acciones, se da por la cabeza, se golpea, se hace doler su vida, pues ya al final alguien tiene que ayudarle en un estado de proporción a que sea mucho más diligente con su aprendizaje, a ver si logra subir de nivel, no se quede allí en ese lugar. Entonces no es fácil, sí, yo entiendo que no es fácil a veces tomar decisiones. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo es que yo intento y siento que estoy como atrapada en esa situación. Pero primero, no veas eso personal, o sea, no es contra ti la situación. Todo lo que se te muestra a ti es para mejorar, pero no pienses que va a mejorar para mañana, porque cuando uno toma decisiones, su vida no cambia el otro día. Posiblemente se complica más. Por ejemplo, una mujer que está casada no quiere separarse porque quiere una mejor opción, la vida de ella no va a cambiar inmediatamente después de que se separe, porque entra en una crisis. Yo estaba acompañada, me estaban ayudando con mis hijos, tenía todo lo que necesitaba, pero no tenía amor, no me sentía a gusto, me sentía utilizada, lo que hubiera sido, me sentía maltratada. Entonces se separa y ahí empieza otra crisis diferente. Es el crecer, es el aceptar que ya tiene todas las herramientas, que se tiene que dar todo el amor, que tiene que hacer los cambios que necesita, que tiene que gestionar mejor su parte económica, que tiene que ser emprendedora, que tiene que creer en ella. Y pareciera que fuera más duro que la etapa de la que salió. Entonces muchas dicen, no, yo no aguanto esta situación, me vuelvo con mi esposo, porque así me dé por la cabeza, por lo menos sé que tengo algo seguro. Golpes, ¿ok? Pero de pronto esa persona no piensa en regresar, sino dice, esta crisis y este huracán de emociones va a durar el tiempo en que yo decida, mientras me posicione en este lugar de autoridad y de jerarquía con mi propia vida. Y entonces en ese momento sale y el resultado lo ve cuando su hija crece. El resultado lo ve cuando tiene su empresa después de algunos años. El resultado lo ve cuando compra su casa con su propio dinero. El resultado lo ve cuando llega una pareja que ama a su hija y la ama a ella. Entonces, no crean que el resultado es inmediato. Cada una de esas situaciones tiene un esfuerzo, pero garantiza un resultado si lo haces bien. Pero de pronto tú dices, listo, ya veo el resultado en esta vida. El resultado es contundente y definitivo. No estás trabajando para esta vida, porque el resultado total de esto lo vas a ver cuando te mueras.
Y cuando te hagan una lista de check-in y te digan, ¿lograste ser independiente? Sí. ¿Lograste amor propio? Sí. ¿Lograste respeto? Sí. ¿Lograste autonomía? Sí. ¿Cómo te sientes? Súper bien. Fue una experiencia súper hermosa. Vieras, en el momento de la crisis, yo me derrumbé y me di cuenta mis capacidades reales. Y como alma me siento mucho más elevada en mi proceso de conciencia. Entonces en ese momento ya te das cuenta para qué trabajaste. Porque esta vida se acaba y es real, no puedes llevar nada, solamente el aprendizaje y solamente el camino que tienes que ver después de que mueras. Entonces, mira que estamos trabajando para el futuro. Si no quieres encarnar y la quieres gol, ganar el partido, definitivamente ya no da más, quiero ya finalizar este proceso, haz bien las cosas en esta vida. Trata de no dejar cosas pendientes, intenta romper cadenas generacionales. O no lo intentes, más bien hazlo. Y con eso empiezas ya a poder empezar a crear algo más al otro lado de esto. Toda esta información, lo que me dice el Arcángel Gabriel es la gente que quiera ya romper este ciclo de venir, reencarnar, venir, reencarnar, venir, reencarnar, ya es hora de que pienses en un mejor lugar, en que pienses en otro tipo de evolución, en otro cuerpo de evolución más energético, más vital, más consciente, más luminoso, más tranquilo, en un espacio de más meditación, en un espacio de conexión total con el mundo espiritual. Pero obviamente llegas allí cuando ya no tienes, sientes que no tienes baches en la vida, sientes que definitivamente haces lo que tienes que hacer en esta vida, que ya no te justificas. Puede ser el último día de tu vida cuando haces el cambio y dices, ok, ya la tengo clara, no vine a sufrir, vine a aprender y te moriste y ya. Entonces el ángel te dice, lo lograste. El último momento es como cuando tú vas a un partido y es esa canasta o ese gol que tiene que meter el partido para ganar el campeonato. Y es decisivo. Y tú lo tienes que hacer. Puede ser en el último segundo, hacen el pitazo y ganaste. Pero es que la luché todo el partido. Sí, pero con ese punto que hiciste ganaste. Pero es que fue en el último segundo. Sí, pero ganaste. Entonces, este proceso lo puedes hacer en cualquier momento. ¿Podrías hacerlo en este momento para disfrutar más de la vida? ¿Podrías dejarlo para el final y decir, ¿por qué no lo hice antes? Era tan fácil. O puedes dejarlo para después, en otro momento, cuando estés repitiendo todo esto y digas, bueno, ojalá me acuerde del entrenamiento que hice, a ver si le meto la ficha y esto se gestiona mucho más rápido. Pero ya tenías otras oportunidades para haber tomado esta decisión, no lo hiciste. Entonces, puedes empezar desde ahora, haciendo conciencia de todo esto y empezando a... Es que ni siquiera hay necesidad de trabajarlo, simplemente hacer conciencia de la información que empiezas a ver a través de todo lo que tienes a tu alrededor. Es hacer conciencia, es saber que cada cosa que está allí es absolutamente necesaria, que cada persona es absolutamente necesaria y correcta, que cada momento es absolutamente necesario y correcto. No hay nada que se salga de control. No hay nada, absolutamente nada. En los temas de magia negra, de brujería, de trabajos de impuestos, de toda esta cantidad de situaciones que aparentemente se salen de control y que la gente diría, pero es que si me hicieron un trabajo de estos es porque me quieren ver mal, porque me están alejando de mi camino espiritual. Hasta eso hace parte de ese camino. Porque el alma es débil energéticamente y lo permite. O porque ha tenido antecedentes en sus vidas anteriores. O porque viene de una familia que ha creído y ha trabajado en esto. Hay tantas cosas que pasan para que esto pase. O porque sus malas acciones tienen que ser de alguna forma detenidas. Entonces esto le va a ayudar a hacer conciencia de sus buenas acciones, de su dharma y de su karma. Entonces hasta eso se presenta en este mundo para crear algún tipo de conciencia. Todo es absolutamente necesario porque el bien y el mal se unen en un puntico, en una línea casi invisible. A veces no alcanzamos a percibir con qué propósito actúa el mal o con qué propósito actúa el bien. Entonces nos ponemos a juzgar y nos da miedo. Pero el tema no es tener miedo, sino bueno, hasta de eso también se aprende. Yo que tengo que aprender esta situación. Yo cómo voy a reparar esa situación. Y si yo di el primer golpe de todo esto,
pues saber conscientemente que en la vida puedo atentar contra otra persona de esta manera, porque lo que recibo es porque ya lo he recibido. Lo que doy lo recibo multiplicado. Entonces, ni modos, pailas, no hay nada que hacer. Tú también metiste las manos en esto. Entonces, miren cómo la vida es tan justa que solamente es justa. Uno se levanta todos los días con la vida que le toca y con lo que uno construye el día anterior. Ustedes toda su vida la viven día a día, día a día, día, sembrando, recogiendo, sembrando, recogiendo, sembrando, recogiendo. El día en que no recojan, miren a ver si sembraron. Miren el día anterior, no, me dio mamera ir a trabajar, no sembré nada, hoy no tengo dinero. Es tu responsabilidad, no es que no tengas, no es que la vida no te dé, es que ¿qué estás haciendo para merecer esto? Entonces, esto es de conciencia. Entre más conscientes seas de las acciones que te rodean, de las personas que te rodean y de cómo el mundo espiritual te habla a través de todo esto, tu vida va a ser muy feliz, muy tranquila, a pesar de todo lo que estemos viviendo. Se crea una paz para poder morir en cualquier momento, una paz para poder soltar si la vida nos va a quitar o se va a llevar cosas importantes, porque nos hace caer en cuenta que todo se retorna y con más felicidad y más tranquilidad, que la vida no te roba, la vida te ayuda a limpiar tus espacios y te da lecciones de aprendizaje a través del desprendimiento y del desapego. Entonces, miren cómo es simplemente la sabiduría de ellos, cómo te muestran tan amorosamente las lecciones. Bueno, chicos, entonces ya estamos listos, tenemos 74 personas conectadas, 73, 74, ahí vamos. Vamos a hablar hoy de para qué elegimos una figura paterna. Porque nosotros todo el tiempo hemos estado enganchando de cómo hago el proceso de perdón con mi mamá, y es que yo ya perdoné a mi mamá y yo ya perdoné a mi papá, pero a pesar de que vemos que el perdón no sirve, seguimos trayéndolo. Mucha gente sigue trabajando en el perdón, como si ellos tuvieran la culpa de lo que nos hicieron. Pero a pesar de que hacemos la biografía, como que se nos mete el chuki y otra vez nos dicen, no, pero es que mira, es que tuvo plata y no me dio plata. Es que tuvo todo y le dio a los demás hijos y a mí no. Es que a mí no me reconoció. Es que a mí no me dio lo que necesitaba. Es que mi papá me odió. Es que mi papá me abandonó. Entonces empezamos a ponerle la responsabilidad de todo lo que nos pasa a nuestros padres. Ya pasamos por esa etapa y tratamos de quitar la responsabilidad a través de la biografía. Más que la responsabilidad es la culpa. Porque cuando hay culpa, si señalas al otro, termina repitiendo las situaciones como proceso de aprendizaje. En este momento ya le voy a quitar la responsabilidad a mis padres, a los padres que elegí para esta vida, y la voy a tomar yo al 100%. Entonces recuerden que este mundo es de dualidad. Yo me separo con el otro y empiezo a ver los defectos, empiezo a poner las culpas, las responsabilidades, a mirarlo como si me estuviera atacando, pero no veo que simplemente somos uno solo. Somos un espejo de aprendizaje, somos compañeros espirituales, somos un pacto. Somos dos seres conscientes que elegimos un mismo camino para aprender, que cada uno va a aprender ese camino desde un punto de vista diferente al otro. No desde víctimas ni victimarios, no, sino de dos personas que están en diferentes lugares de jerarquía, por decirlo así. Hijo y padre, hijo y madre. Entonces, o uno llega primero y el otro llega después, como lo quieran llamar. Entonces, ahora vamos a ver esa inversión de roles. Ya no es el hecho de que conocemos a nuestros padres como esa ventana de lo que nosotros vamos a vivir y que nos muestran realmente quiénes somos, sino en el mundo espiritual, cuando llegamos allí, ¿en qué momento empieza esa elección? ¿En qué momento nos metemos en este cuento tan revolucionario de elegir unos padres tan absurdos como los que tenemos, faltos de amor, con tantos defectos, como decimos nosotros, tan difíciles en su aprendizaje, tan tercos, tan lesivos para algunas personas? ¿En qué momento nosotros lo elegimos? Porque es como si fuera una separación, como si ellos fueran algo totalmente diferente a lo que nosotros somos. Es que ellos me muestran una cara y yo soy algo totalmente diferente. Ellos son los victimarios y yo soy la víctima de ellos.
pero en ese mundo espiritual las cosas deben estar bien claras precisamente para esa elección. Entonces imagínate que nos retornamos a la vida anterior, una vida difícil o una vida buena, una vida tranquila, una vida de compartir, una vida de no compartir, una vida de generar ira, rabia, rencor, una vida de violencia, una vida de guerra, una vida de matar, una vida de ser asesinado, vidas de vidas. Ojalá nosotros garantizáramos que nuestra vida anterior fuera algo ideal, ¿no? Es que yo vengo y yo fui una religiosa y entonces era devota de Santa Teresa de Jesús y me la pasé orando toda la vida. No, posiblemente no fue así. Porque si yo tengo tantas ronchas en esta vida, posiblemente no fui ni Santa Teresa de Jesús. Alguna vez conocí a una persona que él decía que sentía como la santidad en su vida, como que él creía que era una persona, un alma pura, un alma evolucionada, y dele con el alma pura evolucionada. Pero en esta vida llegó a muchos problemas económicos, a mucha incertidumbre, a mucha ira en su familia, a muchos problemas familiares, y él insistía que era una persona iluminada, que Dios la había puesto allí para cambiar el mundo. Entonces alguien se fue a una terapia y ese terapeuta le dijo, es que tú fuiste Buda en una vida pasada. Acuérdese que el Buda es un estado, no es una persona, es un estado, ¿no? Pero el terapeuta le dijo que él había sido Buda. Entonces, claro, este hombre, pues el ego, él decía, yo no sé si ponerme un manto blanco o naranja y entonces quitarme el cabello y al armar un altar en mi casa, ¿qué tal yo sea el siguiente iluminado de esta vida? Y mi misión en este momento sea ir descalzo por la vida, dando la palabra y abriéndole la conciencia a las personas. Y entonces yo le decía, pero la otra vida es diferente a esta. Si te mandan a esta vida, posiblemente no fuiste Buda. No, pero es que me dicen que yo soy un ser iluminado. Si fueras iluminado, ¿qué haces acá? Pero es que yo fui casi un santo. Si fueras un santo, no estarías acá. Entonces esta persona, vieran cómo cambió. Cambió y ya era el voto de silencio, era la mirada agachada, ya dejar de comer. Empezó a hacer lo que no era. Dejó atrás todo su aprendizaje, dejó atrás todos los procesos pendientes para meterse prácticamente en la comunidad que él iba a construir, porque él era el que venía a guiar a la humanidad, simplemente con un pequeño detalle que alguien le dijo, mira, ya eres un ser iluminado, pero si somos iluminados, ¿para qué estamos acá? Entonces, ese es el tema, que nosotros queremos ver un pasado que no es perfecto y que posiblemente tuvo mucho, demasiado dolor del que podemos recordar. Por eso, menos mal, nosotros no tenemos memoria de nuestras vidas anteriores, porque no podríamos vivir en paz con los miedos que generamos, con los apegos que generamos, con las muertes difíciles que pudimos ver, con la misma forma de morir que debemos tener. Entonces, menos mal no tenemos esos recuerdos. Entonces, basado en todas esas experiencias que tuviste en algún momento de violencia, de rabia, de dolor, de duelos, mueres. Y en ese momento empieza ese estado de tableau del que habíamos hablado, haciendo conciencia de lo que nosotros hicimos en esa vida. ¿Qué tanto dolor causamos? ¿Qué tanto nosotros respetábamos nuestra figura de autoridad? ¿Cómo utilizamos la autoridad en esa vida? Imagínense un militar, Segunda Guerra Mundial, que haya tenido a su mando 100.000 militares y hayan extinguido 2 millones de personas. ¿Para qué utilizó esa persona la autoridad en ese momento? ¿Y cómo va a tener que aprender que la autoridad es una entidad de respeto y es Dios aquí en la tierra? O alguien que fue maltratado por su figura de autoridad y simplemente se quedó en esa sumisión, en esa agonía, en esa incertidumbre y nunca tomó decisiones. ¿Cómo la vida lo va a sacar al otro lado en la siguiente vida? Porque va a ser, y la siguiente, vas a tener que salir de ese estado de sumisión. O te damos una situación más dolorosa para que digas, es que definitivamente esto no se puede salir y tengas que luchar más, o te vamos a poner a alguien comprensivo y amoroso que te enseñe qué es la autoridad, el respeto y el valor que te mereces.
Si el alma es muy terca, ustedes se imaginan las situaciones tan complicadas que les pueden dar. Pero si el alma es humilde y dice es que necesito fuerza, necesito a alguien, un mentor, pues obviamente te muestran un papá que te lleva de la mano y te va levantando en cada momento y te va diciendo tú puedes, tienes que hacerlo. Yo te doy mi apoyo, pero tú pones tu 100%. Y esos papás que vemos que cogen a esos hijos y los jalan y los jalan y los jalan durante toda la vida y esos hijos salen adelante y al final termina ese papá como un sabio en esa familia porque esa alma pidió sabiduría en ese papá. Pero hay almas que son tercas, que vienen a los totazos desde chiquitos, a punta de totazos, a punta de madrazos, como decimos aquí en Colombia, a punta de látigo, porque es un alma huraña, es un alma difícil, es un alma egocéntrica, es un alma dura y van a tener que tomar esa dureza y empezar a bajar la punta de golpes. Entonces es qué necesita el alma en ese momento de acuerdo a su experiencia de aprendizaje. Entonces piensen ustedes en este momento, ¿para qué? Hagan esa mención de su papá, tráiganlo en la imagen que ustedes tienen y miren desde pequeños qué le podría aportar su papá a esa historia de esta nueva alma, el papá que ustedes eligieron a la historia de esta nueva alma. ¿Qué recursos les dio? Les dio generosidad, les dio envidia, les dio falta de respeto, ¿qué les dio? Porque van a tener que compensar eso con recursos que ustedes tienen que desarrollar. Cuando hay un papá ausente y tú tuviste una vida de ausencia o simplemente en la otra vida no querías una familia y te mandan eso y te dicen, miren, ahora vas a sentir lo que tú viviste, lo que tú le hiciste vivir a tus hijos. Un papá ausente y en ese momento tú lo tienes ausente. Un papá violento y ahora tienes que vivir un papá violento desde ese punto de vista. Entonces piensen en su vida qué está aportando su papá en este momento y qué valores los ha hecho desarrollar, qué virtudes les ha hecho desarrollar, compasión, comprensión, amor propio, respeto, emprendimiento, libertad, lucha. Porque si ese papá tiene muchos defectos y muchas falencias, al final tenemos que enseñarle a él lo que vinimos a aprender también. Es el hecho también de jalar a mi compañero y decir, listo, yo lo logré y voy a ayudar a que tú lo logres también. Ya hiciste de espejo, ahora quiero que seas también mi espejo. Y empezar a trabajar con colaboración, con todo lo que él me da. Entonces, en ese estado de tableau se definen muchas situaciones. Se define si ese paciente va a tribunal kármico, si esa alma va a tribunal kármico, si esa alma va a una escuela de aprendizaje. ¿Cómo se define todo eso? Depende de las acciones que haya tenido en esa vida anterior. Y esto es puntos por todo. Estas son cosas que se repiten y se repiten de vidas, de una vida anterior, de vidas anteriores, y se va acumulando hasta que llega un punto en donde dicen ya no más. Vas a tener que empezar a hacerte cargo de tu propio aprendizaje de una manera más fuerte, más dura. Yo conocí el caso de cuando yo trabajaba en neurología me llegaban muchos casos de chicos que tenían heridas por arma de fuego. ¿Por qué? No sabe por qué un niño de 12 años está con un arma en la calle tratando de robar o matar a otras personas. Pues bueno, sí sabemos, se llama aprendizaje. Entonces uno de ellos tenía 16 años y llega en silla de ruedas y él dice, tú me vas a ayudar a volver a caminar. Y yo le dije, pues yo no puedo garantizarte nada porque es que eso yo no lo decido. Lo decide es usted. Entonces él dijo, pero es que yo quiero. Le dije, sí. ¿Y su alma? Y dice, ¿qué tiene que ver mi alma? Le dije, tu alma tiene aprendizaje. Entonces tú puedes decir como paciente, como ego, como nombre, como persona, quiero volver a caminar, pero el camino del alma me dice algo que de ahí ya no podemos pasar. Entonces no sé si la vida te vaya a ayudar a poder volver a caminar. Entonces esta persona me dijo, no, es que si me rehabilito, yo hago el intento. Bueno, primero, ¿por qué estás en silla de ruedas? Y él me dijo, no, estaba en una esquina comiéndome un banano y pasó alguien, una bala perdida y me dio en la espalda y en ese momento quedó parapléjico. Pero yo soy súper juicioso, yo soy una persona realmente honesta, yo soy una persona, le dije, bueno,
si eres honesto, si eres realmente bueno, si has tenido cosas positivas en tu vida, posiblemente el mundo espiritual va a ser compasivo contigo y te va a ayudar a volver a caminar. Entonces en ese momento acudimos al alma. ¿Qué información ha tenido el alma? ¿Cómo fue ese proceso de ascensión de esa vida anterior? ¿Y qué tenía que aprender en esta vida? ¿Y a qué se comprometió? ¿Y cómo se iba a facilitar las cosas? Entonces esa almita había tenido una vida muy difícil. Había cogido la ley por sus manos, había matado a muchísima gente en una vida anterior. Y cuando subió al tribunal kármico. El tribunal kármico es una entidad espiritual donde le llama la atención al alma y le dice, usted tiene un proceso pendiente por solucionar y va a pasar por determinados estadios de aprendizaje y va a tener que hacer conciencia en poder valorar lo que usted es, la vida de las otras personas, el respeto por el otro. Y entonces entra en un estado de conciencia bastante dolorosos. Tener que pasar por el dolor que le creó en la vida del otro. Tener que pasar por el dolor de cómo mató al otro. Entonces se supone que eso era suficiente para que él tomara otro camino. Entonces en ese momento le dicen, mira, la siguiente vida vas a tener todo en tus manos para repetir la situación. Bueno, vamos a volver a empezar. Ya pasaste por todo este proceso de conciencia. Ya te comprometiste a que no ibas a repetir la situación. En esa vida vas a estar solo. No vas a tener papá. En esa vida tú dices, es que yo puedo con esta situación. Yo puedo tener un control de mi vida. Listo. Ni papá ni mamá. En la calle. Nació de personas recicladoras. Y empezó su vida solo. ¿Qué tanta conciencia puedes generar en ese proceso de aprendizaje? Pero ojo, si tú la llegas a embarrar, se te va difícil porque vas a crear un infierno en tu vida de ahí en adelante. Si tú la embarras, caes exactamente en la misma situación, el infierno será en vida, no será cuando vuelvas acá. Entonces, creció y en lugar de ir por un camino derecho, empezó por el camino torcido. Empezó a conocer las armas desde muy pequeño, empezó a robar, empezó a, a pegarle a otras personas, a golpear a otras personas, y a sus 9 años empezó a matar. Y él decía, a mí me encantan las armas. Es que desde que yo era pequeño yo soñaba con tener un revólver y yo decía, Dios mío, esta alma no se colabora. Entonces él decía, no, pero yo lo tenía claro, yo no iba a matar a nadie, era la afición por las armas. Y yo sí. ¿Y entonces qué pasó? Entonces estabas en una esquina comiéndote un banano. ¿Y qué pasó? O sea, de querer un arma a los 16, a los 9 años, hasta comerse un banano en una esquina, ¿cómo fue el trayecto de esa situación? Entonces dijo, no, yo no hice nada, no hice nada, no hice nada, no hice nada. Listo, nos fuimos a ese tribunal kármico y entonces en el tribunal kármico le dicen, bueno, ya mataste tantos en esta vida anterior. Ahora, en esta vida llevas 4. Y yo, 4. Pero si él dice que estaba en la esquina comiéndose un banano. Entonces el ángel que estaba con él le dice, sí, acuérdate, te llevaste a esta niña que estaba allí y le robaste esto y esto y esto y la mataste por algo que no tenía valor. El siguiente fue en venganza. El siguiente dijiste que era un accidente. Y el último fue porque te cayó mal. Y el último generó lo que tú tienes en la espalda. Yo, ok. Y en ese tribunal kármico le dicen, ahora entras a tu propio infierno. Porque tienes 16 años y vas a vivir muchísimos años. Mejor dicho, vas a tener la inmunidad como de todo. No te va a morir, no te vas a morir de nada. Vas a tener una larga vida en una silla de ruedas. Entonces él lloraba, físicamente yo lo veía llorar y yo decía, qué duro. Pero se le puede dar otra oportunidad, no se le puede dar otra oportunidad. Pero es que va a ser una larga vida, va a ser una larga vida. Entonces me dice el ángel, vas a demostrarle hasta dónde llega su aprendizaje. Entonces empiezo yo a tocarle sus piernas y le doy unas indicaciones. Es como si le hubieran quitado ese bloqueo que tenía en ese momento en el cuerpo y pudiera caminar y pudiera hacer todo. Entonces estaba en la camilla y yo le tocaba el pie y le decía, ¿sientes mi mano? Sí, levanta el pie. Le tocaba la pierna, ¿sientes mi pierna? Sí, levantaba la pierna. Le tocaba la rodilla y le decía, flexiona la rodilla y flexionaba la rodilla. Le toqué la cadera y le dije, ahora levanta la pierna completa y la levantó.
Él estaba en trance y yo con el celular grabando. Entonces se despierta y me dice, ay, mira, doctora, yo ya sé que puedo caminar. Y yo, sí, tú puedes caminar, mira la grabación. Pero no me puedo mover. Le dije, sí, tú puedes caminar, pero no te van a dejar caminar. Y me decía, ¿qué tengo que hacer? Nada. Esperar más o menos unos 80 años, porque vas a morir de viejito. Viejito en la silla de ruedas. No vas a hacer nada más en esta vida, sino darle a la silla de ruedas, en la calle, haciendo cosas que tú defines si quieres hacerlas o no hacerlas. Pero lo que tenías que vivir de infierno lo vas a vivir a partir de ese momento. Después llegarás y pagarás lo tuyo y decidirás qué hacer en la siguiente. Entonces miren cómo el alma empieza a tomar decisiones, sino que no se acuerda, no recuerda. Entonces sobre ese estado de tabló es cuando empezamos a decidir cómo es el papá que nosotros necesitamos. Necesitamos apoyo, no necesitamos apoyo, es que necesito estar solo en esta vida. Es más, yo no quiero un papá, pues no vas a tener un papá. Vas a ser el hijo del Espíritu Santo. El papá por ahí en una fiesta, ni lo conoció la mamá, estaba todo oscuro, pudo ser cualquier persona. Hasta esa situación. Es que necesito empoderarme desde pequeño. Listo, tu papá se puede morir temprano, sí, que se muera temprano, por ahí cuando yo tenga 3 años, y que me toque solo en la calle, luchando contra la vida para poder empezar a guerrearme esa existencia. Listo, entonces dale, un papá que solamente te dure 3 años. Pero miren que empiezan a hacerse pactos. ¿Qué alma me va a servir para tener esa experiencia? Este papá que solamente necesita vivir 3 años como padre, porque en esos 3 años simplemente va a hacer su proceso de aprendizaje y después se va. O un papá que viene y pone su espermatozoide y se va y desaparece de su vida, y ese es todo el contacto que tienes con él. Pero simplemente empiezas como a armar ese teatro, esos actores que necesitas en cada momento de tu vida, y este va a aparecer en mi infancia, este va a aparecer en mi adolescencia, y este actor va a aparecer en mi juventud, y yo con esta actriz me voy a casar y vamos a tener un papel de familia y vamos a tener 3 hijos que quiero que sean este, y se arme el pacto de las almas. Entonces, ¿quién tiene la culpa de lo que está viviendo realmente? El 100% somos nosotros. El 100% son nuestras propias elecciones. ¿Qué significa cuando tienes un buen papá? Primero, que has sembrado, y segundo, que pediste de pronto un maestro. Cuando el alma cuando el alma no es egoísta, cuando el alma es humilde, cuando el alma necesita fuerza, cuando el alma necesita apoyo, pide apoyo. Es que es diferente que un alma llena de orgullo y de ego diga, es que yo me quiero solo en esta vida, y listo, láncese al ruedo usted solo. Pero cuando el alma siente que necesita ayuda, siente que necesita que lo amen, siente que necesita que le enseñen, siente que necesita que le den la mano, quiere apoyo en ese momento, dice, yo quiero un buen papá, porque quiero que en esta vida alguien me enseñe ese de ser un papá con autoridad, con límites y que apoye. Yo quiero aprender de él, y te mandan un maestro espiritual. Te pueden mandar un ángel que te guíe todo el tiempo. Y tú dices, pero es que no tuvo ni una falla. No, no tenía falla porque no la necesitabas. Pero también te pueden mandar uno que tenga mucha escuela de ira, de rabia, de rencor, porque tú lo pediste así. Porque la ira se combate con ira. El rencor se combate con rencor. Esos espejos tienen que ser tan fuertes que nunca se te olvide realmente de lo que estás hecho. Pero pensamos que es el otro, no es que mi papá era el que sufría de ira, pobrecito, es que es él. No, somos nosotros los que pedimos el espejo de lo que somos. Entonces, o pedimos un maestro o pedimos a alguien fuerte que reencuadre todos nuestros niveles de conciencia y en ese momento nos exija salir adelante. Bueno, dice Marcela, ¿qué papel o explicación existe para esos padrastros que llegan a asumir el papel de un padre ausente? Los hijos vienen de diferentes maneras y se pactan de diferentes maneras. Con eso te digo todo. ¿Por qué? Porque puede ser que llegue un hijo, pero no es nacido de esa persona, no necesita ser de su sangre en esa vida, sino va a ser un hijo de crianza. Y ya, llega y se acomoda en ese papel que le corresponde, pero los hijos llegan de diferentes maneras. Llegan cuando adoptas un hijo, llega cuando llegas a un matrimonio y ya hay un hijo, entonces se pacta que llegue en ese momento. Y es el papel que yo voy a representar.
yo llego a ayudar a una familia, yo llego a sacar adelante a esos hijos, yo llego a apoyarlos, llego a ayudarles en ese aprendizaje, porque este niño solo, sin un papá que lo represente, porque es un papá que lo abandona en esa vida, eso lo pactaron, pide ayuda y el universo le dice, bueno, y después de que ya, mejor dicho, toques fondo, va a llegar una persona que te va a ayudar a poder empezar a hacer un nivel de conciencia mucho mayor en lo que es la autoridad y los límites. Entonces llega ese padrastro que lo apoya, que lo lleva de la mano, que le da el amor que necesita, que lo consuela, que lo saca de esa crisis. Como también hay padrastros perversos que uno sabe que pueden pasar todas las historias y arman las cadenas generacionales. Entonces es qué pactaste con esa persona. ¿Para qué esa persona llega allí a ese aprendizaje justo cuando tú lo necesitabas? Entonces, esa vida de esa persona tiene varias etapas. El papá biológico, donde hace todos los duelos, y una persona que le da la mano y lo ayuda a salir de esa situación y le enseña el resto de recursos. Pero entonces ahí es qué tanta humildad tiene el alma para aprender. Porque a veces vemos que este niño, que es un alma de niño, tiene un proceso de abandono, se llena de rabia, de rencor, sale todos sus recursos originales y por más buen padrastro que le llegue, sigue ensañado contra la vida, echándole la culpa a los demás que le quitaron todo o que no le han dado nada. Entonces, por más que el mundo espiritual le mande ayuda, hay gente que terca, pero es el alma que no valora precisamente esas segundas oportunidades. Los niños que crecen sin el papá los abandonan. ¿Qué habrás sembrado la vida anterior? ¿Cómo habrá sido tu vida para que elijas en ese momento tener una experiencia similar a la que viviste? Porque también del dolor se aprende. Entonces se llega a un estado de conciencia donde a veces te ponen a vivir el sufrimiento que viven otros. Y hay que mirar si esa es la experiencia que quieres empezar a ver. Por eso cuando se juzga a los papás que abandonan a sus hijos y uno está en pleno proceso de aprendizaje, ¿qué es lo que está pidiendo? Otra oportunidad igual y que se vea a través de una cadena generacional. Entonces cuando uno entiende que muchos de esos rezagos de lo que le tocó en esa vida, los tengo en esta vida, yo ya ni juzgo, ya digo, ok, si yo tengo una deuda pendiente con el abandono, yo no le voy a echar la culpa a nadie porque creo que yo también estuve en este papel y dejé hijos morir y fui un inhumano y de pronto no le di el apoyo que mis hijos necesitaban y en este momento me toca ser el hijo que yo no apoye. Entonces, para evitarme todo el debate de ideas, yo simplemente digo, yo tuve los mejores papás del mundo para la infancia que les tocó vivir. Y en este momento sé que tengo los papás que yo elegí para el proceso que estoy haciendo. Y me toca parar y me toca reencuadrar, porque si no reencuadro, la vida me reencuadra. Y me da un esposo para seguir exactamente el mismo proceso que yo debí aprender en mi primera etapa de aprendizaje con papás. ¿Cómo adquirir esa humildad de manera consciente? Cuando tú eres capaz de reconocer que todo es tu responsabilidad. Porque es el ego el que nos lleva a echarle la culpa a los demás de lo que nos está pasando. Entonces tenemos ego y empezamos a acusar y empezamos a señalar. Pero acuérdate que cuando tú señalas al otro, pones tres almas como testigo y a Dios como testigo, pones a Dios como testigo y estas tres almas te están mirando. Tú señalas al otro y a ti también te miran. Tú acusan y a ti también te acusan. Entonces no puedes señalar al otro. Cuando ya haces conciencia de esa situación y dices, todo lo elegí, hace parte de mi proceso de aprendizaje, este es parte del camino que yo elegí y tengo las personas que necesito para aprender y lo que pasa con esas personas es absolutamente necesario para mi aprendizaje, eso se llama humildad. Poder agachar la cabeza y decir, sí señor, gracias, sí señor, gracias. Pero la gente que está peleando contra todo lo que está a su alrededor y simplemente dice, usted, todos ustedes me están haciendo la vida imposible. Nadie te está haciendo la vida imposible. Tú estás viviendo lo que estás creando. Entonces, por eso les decía que conciencia permanente en todo lo que está pasando alrededor las 24 horas. Sales a tomar un taxi y el taxi te deja plantada, el señor del taxi te grita. Y entonces dices, ¿y es que yo qué? O sea, ¿qué papel tengo con el mal genio del Señor? Pero ¿a quién gritaste tú en tu casa?
cómo te portaste ayer con la persona que tú querías, cómo te comunicas. Este taxista simplemente te está diciendo lo que tú eres y cómo te comunicas con las personas. Que tu hijo tiene una pelea contigo. El problema es de mi hijo. No, el problema es tuyo porque esa es tu forma de comunicar tus emociones a través de una pelea. Y quieres tener la razón y le quieres quitar la paz en el corazón a las otras personas y tú simplemente ves el espejo del otro. Entonces, cuando dejas de acusar a los otros y de cargarle esa culpa a los demás y te haces responsable de lo que está viviendo en ese momento, tú agachas la cabeza y dices, sí, gracias por este aprendizaje. Esto también lo necesitaba. Entonces te lo dan cada 5 minutos y las pruebas se van poniendo más interesantes porque uno va a salir y dice, pucha, ¿yo con qué me voy a encontrar? Tuve un problema tremendo con alguien y uno ya tiene conscientemente la información de que hay algo que me va a cobrar el universo en estos siguientes días. Porque las cosas no pasan inmediato, no es que yo le pegue a alguien y salgo y me agarro con mi vecino, no. A los pocos días empiezo yo a desencadenar situaciones y ahí es cuando digo, yo no tengo nada que ver en esa situación. Es que esto yo no lo sembré. Entonces, precisamente esa humildad se genera así, en esa forma consciente. Todo lo que pasa en tu vida es absolutamente necesario para el aprendizaje. Gracias Dios por haberme dado esta situación. Yo sé que es un sufrimiento para mi colección de sufrimientos, pero es que si no es así yo no aprendo. Hasta que la vida te empieza a dar un poco más suavecito. Y cuando ni el papá ni el padrastro ejercen una imagen de autoridad ni respeto, ¿qué será lo que ellos te quieren enseñar? De lo que tú diste y que tienes que empezar a generar por tus propias vivencias. Entonces es como tienes que aprender a generar autoridad, respeto y límites, porque no los tienes. Pero no quieres maestros a las buenas. Hay gente que aprende con amor y hay gente que aprende con dolor. Esto es aprender con dolor. En una vida pasada, en experiencias pasadas, de pronto no se ha respetado al otro, de pronto se ha vulnerado los derechos del otro, se le han roto los límites al otro. Pero a ti te preguntan, ¿quieres aprender con amor? ¿Quieres aprender con dolor? Yo quiero con dolor. Ay, que me toque difícil, que vea una persona que me muestre realmente lo que soy, lo que hice, que mejor dicho me matoneé 24 horas a ver si yo me acuerdo realmente quién soy. Y ahí tienes dos opciones, o generas límites o repites. Entonces cuando uno empieza a decir, bueno, listo, ya me dieron mi espejo y ya veo que definitivamente me ha ido, pero re malito en las otras vidas, yo empiezo a generar mis propios límites y el respeto hacia el otro, así no lo tenga. Hay gente que a pesar de muchas experiencias difíciles que le da la vida y espejos difíciles que le da la vida, esta persona genera conciencia en su aprendizaje y se transforma. Es como el caso que les conté del niño que nació en la calle, nació de padres drogadictos en plena calle de recicladores y lo obligaron a robar desde pequeño, porque si el niño no robaba no comía. Y eso era una metáfora porque el niño robaba, pero tampoco comía, porque le daban era droga y el niño decía desde pequeño, yo no quiero, no quiero, no quiero. Entonces el niño iba a robar alimento y como era pequeño, pues la gente le daba y se encargaban de mantenerlo en la calle con lo que podían, la gente que lo conocía. Entonces el niño fue creciendo y él fue generando conciencia. Él decía, yo no sé por qué yo sí sabía que tenía que hacer las cosas bien a pesar de los papás que tenía. Entonces, a pesar de vivir en un barrio lleno de drogadictos, en un sector de recicladores, donde todos los días mataban a alguien, donde llegaba gente con drogas, con pegantes, todo eso, él decía, yo siento conscientemente que ese no es mi camino. Yo siento que vine a hacer algo diferente. Yo siento que como que la vida me pone esta tentación y yo tengo que generar algo más de conciencia en este aprendizaje. Desde pequeño él lo presentía y lo sabía. Entonces, a pesar de que robaba, él lo robaba con un sentido, darle a los papás, porque sus papás le exigían. Pero cuando alguien le dio la mano y le dijo, te voy a ofrecer un trabajo, a sus 7, 8 años, el niño lo aceptó y el niño le dieron una condición, no vas a robar. Y él dijo, no robo, porque yo siento que esto no es lo mío. A pesar de que yo tenga toda esta experiencia en la calle, no tengo por qué hacerlo porque siento que yo puedo generar una experiencia diferente. Entonces el niño ya trabajaba y le daba su trabajo a los papás. Y el niño llegó a estudiar su primaria, su bachillerato, llegó a ser universitario trabajando en todo esto.
y al final él termina siendo un empresario con mucho dinero. Pero entonces es precisamente el reconocer, el discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre la buena acción que construye y la acción que destruye. Y él decía, yo sentía, no hagas eso. Él decía, yo sentía una vocecita que me decía, no vayas a robar, no vayas a matar, no uses armas, no le robes al Señor que te está ayudando, sé honesto. Y él decía, siempre tuve un ángel que me habló y me dijo exactamente qué camino seguir. Entonces todos tenemos ese ángel, pero también tenemos un demonio al otro lado que, ay no, pues dale, eso, el pegante no pasa nada. Además, mira, es marihuana, no pasa nada. Y es una pasadita de bazuco, no pasa nada. Entonces el ángel te dice, realmente es importante que lo hagas. Y el otro dice, súper importante. Y tú haces discernimiento y tú eliges con amor o con dolor. Entonces siempre van a estar esos dos aspectos en tu vida. Pero la realidad es que te están mostrando tus espejos a través de esas dos personas que tienes allí. Para recordar quién eres. ¿Listo? Otros, como ya saben quiénes son, piden apoyo y dicen, yo quiero que me muestren algo en lo que yo me quiera convertir. Ya sé que soy una persona rabiosa, ya sé que soy una persona difícil, ya sé que soy una persona incomprendida. Entonces, ¿saben qué? Necesito que me den un maestro a ver si se me voltea la arepa, porque es que en este momento muy difícilmente, complicado, ya me estoy quemando, no sé qué hacer para solucionar esta situación. Entonces pide una persona, una familia compasiva, una familia amorosa, una familia con buenos límites que pueda reencuadrar como esa persona pide, porque ya está en ese camino de evolución y de conciencia, ya se dio cuenta, pero necesita un cambio. Entonces piense en ese momento, porque ¿cómo reconocemos que esa persona es difícil? Cuando hay papás buenos, pero buenos como el pan, ese papá en autoridad, jerarquía, que le da todo, esa mamá en proceso de amor, cuida a sus hijos, y este que es un vándalo que se tiene que salir por la tangente como sea, que hace las cosas más difíciles, que le pega a la gente, que termina en la cárcel, y uno se queda como, o sea, los papás son buenos y este tiene que sacar la uña por donde sea. Este pidió una familia buena a ver si de pronto podían organizarle su proceso de aprendizaje y no lo permite. Entonces, pidió un aprendizaje con amor, pero no es suficiente. ¿Qué le esperaré en la siguiente? Porque eso tenemos de todos los casos, ¿no? Entonces, miren cómo es el aprendizaje de esas almas que son tercas, duras, cizañosas desde chiquitas. Desde pequeñitos uno ve la característica del alma, ese persona melancólica, esa persona agresiva, esa persona difícil, esa persona que miente, esa persona que chantajea emocionalmente. Cada alma tiene sus características. En el caso del padrastro se hace biografía con el papá biológico, con los dos papás. Con los dos papás porque así como tú puedes venir de una familia que tiene una historia que se parte en dos. Entonces está la mamá que crea, por ejemplo, violencia y maltrato con ese papá que la abandona al final. Y de pronto esta mamá dice, yo no me vuelvo a dejar. Y se casa con un hombre que es una madre y se vuelve la matriarca. Entonces cuando hacen biografía, sí, cuando hacen biografía, entonces evitan devolverse a la misma situación, ¿ok? Entonces hay que mirar cómo fue paso por paso de esta familia, cómo se adaptó a las dos parejas. En la siguiente, ¿qué me va a esperar a mí? ¿Yo en qué me voy a convertir? En esa segunda oportunidad y a quién voy a elegir. Si lo tengo bien claro, rompo esa elección porque no me puedo convertir en una matriarca peor a la que era o definitivamente empezar a ser más sumisa porque me voy a someter. O sea, ¿qué está pasando con esa situación? Entonces, hace parte de lo que tenemos que aprender precisamente para entender esos dos pasos que se dan en esta vida, en este proceso de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, vayan ustedes viendo cómo es todo eso que está pasando alrededor de la figura paterna y cómo son esos límites que nos pone el mundo espiritual. Cuando yo le preguntaba a los ángeles cuando estaba escribiendo el libro por qué es tan importante que estos pilares se concreten en esta vida, por qué es tan importante que la gente trabaje en ese pilar femenino y masculino, sobre todo en un momento donde hay parejas del mismo sexo y hay mujeres que no quieren matrimonio porque no respetan esa figura de autoridad.
Y hay hombres que definitivamente dicen, yo no me caso ni por las curvas, yo prefiero simplemente tener 10 parejas y no más porque yo no quiero ser figura de autoridad para nadie. Precisamente porque llega un punto de evolución donde cada uno tiene que preservar el lugar que se le dio en esta vida. No es que el alma sea masculina ni femenina, no es que sea machismo ni feminismo. La gente dice, no, es que estos pilares de los que tú hablas eh, atentan contra la integridad de las personas gay. No, porque es que estas personas del mismo sexo van a tener que trabajar es con sus papás. Nada más, con sus propios padres. Cada uno hace su propio proceso. Pero los hijos que nazcan de esta relación, ¿cómo van a trabajar esos pilares? ¿Cómo van a generar autoestima, seguridad, confianza a través de límites si son dos mamás? Alguien tiene que ser el dueño de esos límites y esa autoridad y esa jerarquía. No podemos tener dos madres en la casa y tampoco podemos tener dos papás en la casa. Debe haber unos límites bien establecidos. Entonces decían, es que la gente se da duro porque es que piensa que siempre has sido hombre y que esta es la única vida que tienes. No, tú has sido hombre y tú has sido mujer en muchas vidas. El alma no tiene sexo. Pero en este momento te toca ocupar el lugar que te corresponde, porque si no empieces a transgredir los límites. Y cuando transgredes los límites, tu cuerpo empieza a hacerte responsable de las elecciones que tienes. No sé por qué lo dije, pero a alguien le debe estar sirviendo esta información. Bueno, entonces miren exactamente cuál es el aprendizaje que ustedes tienen, cuál es el objetivo de tener este padre en la vida. Observen esas características que tiene su papá. Autoritarismo, violencia, maltrato, abandono, falta de límites, infidelidad. Y piensen que todas esas situaciones ustedes las han colectado en algún momento de sus otras vidas. Es como el momento de este collage de emociones y te muestran y te dicen, mira lo que ha sido y tú qué vas a hacer con eso. ¿Lo vas a copiar a esta vida? ¿Lo vas a seguir aplicando? ¿O vas a hacer un proceso de conciencia para empezar a mirar, respetar la autoridad si estás en el lugar de hombre o definitivamente empezar a respetar la autoridad que está en tu pareja y en tu papá? Y empezar a reorganizar estos valores. Ahora, piensa que esas situaciones que no has podido solucionar con tu papá son situaciones que tienes que sanar desde tu propia experiencia. Es que yo no le perdono la infidelidad a mi papá, pero si es tuya, si vienes de historias de infidelidad hasta con el gato de la casa y dices, es que en esta vida no, en estas vidas, ¿tú qué vas a hacer con esa experiencia donde al final en esta vida todo se convirtió en infidelidad? ¿Cómo habrán sido tus vidas de diferentes, no de diferentes, sino desordenadas en algún momento, donde en esta vida tiene que centrarse en un solo punto? Es que la prioridad es tener una pareja, es que la prioridad es tener una familia, es que la prioridad es el respeto, la prioridad es lo que estás buscando de acuerdo a lo que nunca has podido encontrar. Y se te dan justo las herramientas necesarias para poder hacer ese proceso de aprendizaje. Entonces nos sirve en ese proceso biográfico ya proyectarnos como espejo y saber que este papá es la imagen de muchas imágenes que pudimos tener en esas anteriores vidas. ¿Qué características tiene mi alma a través de esa figura paterna? Y pueden hacer un listado y se van a sorprender porque a veces decimos, pero yo no soy así de egoísta, pero yo no soy así de infiel, pero yo no soy agresiva. Pero por algo esta persona te está mostrando lo que debes aprender en esta vida y tienes que desarrollar determinados recursos para poder empezar a hacer un equilibrio. ¿Con qué se combate la ira? ¿Con qué se combate el miedo? ¿Con qué se combate el rencor? ¿Con qué se combate el dolor, el apego? Con todo con amor. Entonces en ese momento cuando te das cuenta que llegan las personas correctas para hacer conciencia de lo que tienes que desarrollar en ese momento. Entonces en esos procesos de conciencia tú le pides a los ángeles en meditación que te muestren para qué tienes el papá que tienes en este momento y cuál es el recurso básico que ese papá te viene a enseñar como parte de tu proceso de aprendizaje. ¿Cuál es la transformación que debes generar? Porque en el momento en que lo entiendas, en el momento en que lo hagas, tu vida cambia. Cambia la forma como ves tu vida, cambia la forma como ves al hombre que tienes al lado o la pareja que tienes al lado, cambia la forma como ves tus hijos, cambia toda esa forma de ver esa figura masculina, lo ves con amor o lo ves con dolor. Entonces es
simplemente seguir y seguir repitiendo la misma historia hasta que tomemos una decisión de orden y de tranquilidad. Hay un caso que vi hace un tiempo de alguien que sentía que tenía mucha violencia en su interior. Ella decía que sus sueños eran de matar y matar y matar gente como si estuviera en un campo de batalla. Y claro, se levantaba en la mañana diciendo, yo sentí que mataba a miles, pero eso era todas las noches en un campo de batalla hasta ya en su adolescencia y en su juventud todavía lo hacía. Y ella decía, yo quiero saber de dónde viene tanta violencia. Entonces el papá fue altamente violento, un papá que mataba por placer, físicamente mataba a otras personas por placer, atentó contra su propia familia, intentó matar a su mamá y ella vio violencia extrema en su casa. Entonces nosotros diríamos en ese momento, no, ella fue víctima de violencia intrafamiliar y por eso sus sueños de que ella está matando. Pero se nos ocurrió hacer un proceso a vidas pasadas. El ángel le dio un proceso de soulfulness y le dijo, tienes que buscar de dónde elegiste ese papá que tienes, porque hay algo que se vincula entre tu vida anterior y esta, y la única forma de reconocerlo es cuando tú lo ves y sientes el dolor que puede causar una persona violenta en su propia casa. Entonces en ese momento ella va a una vida anterior y se da cuenta que ella vivió en una época de mucha violencia en la China. Ella era una niña que vivía con su familia, estaban colonizando y llegaron ejércitos extranjeros a esa colonia y mataron a todos los que estaban allí. Entonces, era un niño, perdón. Este niño prometió venganza y se convirtió en una persona que desarrolló artes marciales de una manera implacable. Con una espada podía atravesar 3 soldados. Entonces no lo hacía por defender a su país ni por defender a su pueblo, sino por las ganas de matar a todo aquel que fuera colonizador y vengar la muerte de todas las personas que estaban allí y vengar la muerte de sus propios padres y su propia familia. Y allí empezó la matanza más impresionante. Toda su vida fue matar y matar y matar y matar y matar y matar. Y en el último momento de la vida le dije, bueno, listo, ¿cómo fue tu muerte? ¿Tú qué sembraste? Y me dice, me mató una espada en el corazón. Así como yo viví, así morí. Y esos sueños que tú tienes se parecen en algo a lo que tú vives, a lo que tú viviste, y me dice igualito. Ahí me veo yo matando gente con mi espada, matando gente todo el tiempo, matando y revivo una y otra vez la situación. Y llega a esta vida con un papá mucho más violento que ella, o igual de violento que ella, porque él decía, este hombre, porque sí, porque no, mataba a todo el mundo, sin ningún tipo de compasión y contemplación, hasta que finalmente le dieron un disparo y así como él mató a disparos, él murió con un arma de fuego. Entonces miren cómo ella eligió un papá similar y en algún momento se decide ser víctima de violencia intrafamiliar. Víctima y violencia de maltrato por parte de su papá. Víctima porque sí, víctima porque no, víctima porque lo viví, víctima, víctima, víctima. Pero cuando ella reconoce que es la misma maldad la que vuelve a reencarnar, y es tan dolorosa esta alma que tiene que reencarnar con un par para darse cuenta del dolor que causó. Casi que vuelve a perder a su mamá también. Casi que vuelve a generar exactamente el mismo dolor. Entonces, imagínense esa situación donde uno tiene que elegir a alguien con tanta fuerza, con tanta dureza, con tanta maldad para darse cuenta lo que tiene el alma en ese momento. Entonces, en esta vida, ¿quién es? Es una persona que podría elegir un camino totalmente diferente, es universitario, tiene posibilidad de tener una familia, tiene posibilidad de vivir en otro país, tiene posibilidad de hacer todo en la vida. Y simplemente es la persona más violenta emocionalmente que existe. Golpea a sus parejas, maltrata a sus parejas, denigra a sus parejas. Ya no lo hace con una espada. Pero él decía, bueno, ¿y entonces cuál es la elección de esto?
Ya te dieron un papá que termina mal. Ahora, quieres terminar igual que tu papá y tú quieres terminar igual que la otra vida, haciendo exactamente lo mismo. Golpeando, maltratando, golpeando, maltratando. Pero es que yo no pego. Sí, pero lo haces emocionalmente. Lo haces a través de la palabra. Lo haces a través de tus acciones. Lo haces a través de una relación sexual. Entonces a veces decimos, sí, soy víctima del papá que tuve en la infancia y por eso soy así. No, eso, el problema tuyo viene más atrás. Por eso en el momento en que empezamos a reconocer esos recursos del papá y ustedes lo ponen ahí al frente y dices, miércoles, pero imposible que yo sea así de dañino, ¿no? Como complicado. Eso no puede ser. Pero es reconocer en humildad y decir, ok, si yo lo elegí, hace parte de lo que yo tengo que sanar también. Por eso en el momento en que hacemos la sanación de la figura paterna y hacemos la biografía y reconocemos, simplemente el hecho de reconocer el dolor, la ira, la rabia, el abandono, la tristeza, simplemente el hecho de reconocerlo en el otro y decir, miércoles, es que yo soy así, en ese momento hay un cambio de tu proceso de aprendizaje y se facilita todo. Por eso mucha gente dice, yo tengo paz, ya siento que como que pude liberar mucho de lo que tenía. Pero piensa que no liberaste solamente esta vida, te fuiste a otra, viste realmente quién eras a través de esta figura en esta vida y liberaste ese proceso intergeneracional, ese proceso entre las dos vidas, entre las dos encarnaciones, ¿ok? Entonces es buenísimo, pero tiene que haber un compromiso, tiene que haber una sinceridad, tiene que haber una aceptación. La gente dice, pero es que yo no soy así. Si te lo muestran, si te lo dicen, si esta persona se pone en esa situación, si lo refleja, si es tu espejo, ¿cuál es el problema de aceptar que uno es así? Piensen que no es las acciones. La gente se califica por acciones. Es que yo hice esto y yo soy malo, es que yo hice esto y soy bueno. No. Piensa que simplemente son herramientas que tiene el alma para poder afrontar la vida como la puede afrontar y nada más. ¿Qué tiene que hacer? Es cambiar recursos y herramientas para poder hacer que sus acciones sean diferentes. El alma no es mala, estamos hablando de características del alma. Es irritante, tiene rabia, tiene dolor, pero eso no la convierte en un alma mala. Tiene características negativas, tiene características positivas, pero no la convierte en un alma mala. Entonces empiecen a calificar todas esas herramientas, mi hija está por ahí atrás, empiecen a calificar todas esas herramientas que tienen porque hacen parte de sus recursos de trabajo. Si en ese momento ya empiezas a descalificar y esa culpa en el otro, si empiezas a dejar de echarle la culpa a los papás, papá a la mamá, si empiezas a dejar de echarle la culpa a tu esposo por lo que te está pasando, si empiezas a decir que es tu hijo el que te pone así con los pelos de punta, si empiezas a verte tú como alma, las cosas se facilitan absolutamente en todo y todo cambia. Entonces, esa misma lista de chequeos la vas a hacer con tu mamá, porque esas características femeninas las traes de otra situación, de otro aprendizaje, de otra experiencia, porque nosotros simplemente vamos viviendo y vamos como enlazando experiencias y enlazando recursos y necesidades para poder superar ciertas situaciones que no entendimos. Cuando nosotros hacemos los procesos de esta vida que les digo a ustedes, miren, cierren ciclos, cierren ciclos. Si se separa, cierre ciclos. Si un hijo se muere, cierra un ciclo. Si se muere su esposo, cierra un ciclo. Si perdió a alguien en un accidente, cierra un ciclo. Porque esto se lo va a cargar a la siguiente vida. O sea, ¿qué será lo que usted va a repetir? ¿Y cómo será el papá que usted va a elegir si en esta vida no aprendió con lo que tuvo? ¿Qué necesitará usted para ser mucho más consciente, responsable y humilde? ¿Necesitará una vida mucho más complicada, mucho más difícil? ¿O simplemente usted pedirá una vida donde todo le salga bien, todo esté tranquilo, todo esté bajo control? ¿O simplemente pueda decir, yo ya solucioné todo, si no quiero no reencarno y quiero hacer mi curso de maestría espiritual súper chévere de arriba a donde sea? Pero es tener conciencia en este momento para poder superar todas esas situaciones y no dejar nada pendiente por solucionar. Bueno, en el caso que no haya forma de saber quién es el padre. En el caso de que no es el padre, no sepas quién es el padre, piensa que a tu papá, ¿cómo lo conoces? Por sus acciones. El papá que es abandonado cuando niño abandona a sus propios hijos. Ese papá que tuvo ese papá ausente
en su infancia es ausente con sus hijos. Entonces, hay varias cosas. ¿Vienes de mamá matriarca? Si eres de mamá matriarca, piensa que él viene de hijo de matriarca. ¿Ok? Eso se vuelve y se elige. Porque un hijo de matriarca elige a una pareja que es matriarca para tener a sus hijos y soltarlos y abandonarlos. Piensa que si hay sumisión en tu mamá, pues simplemente él viene de una mamá sumisa, que viene de un papá absolutamente irresponsable, autoritario, muy fuerte, que prefiere abandonar a sus hijos antes de causar más dolor. Entonces tú lo construyes esa relación de papá y mamá de acuerdo a tu mamá, de acuerdo a la experiencia que tú veas en tu casa. Mi mamá es matriarca, mi mamá es fuerte, mi mamá es dura. ¿Cómo será la mamá de él? Acuérdate que una matriarca castra a sus hijos varones y no los obliga a ejercer autoridad, ni jerarquía, ni presencia ante sus hijos. Un papá con autoritarismo le rompe los límites a sus hijos. Y este hombre con autoritarismo va a elegir una mujer sumisa y la va a dejar embarazada y se va a ir de la vida de ella. Entonces, la clave es la mamá que uno tiene para saber la ficha anterior de todo este collage. La mamá sí sabe quién es, la suegra, cómo era realmente. Entonces, tratar de sacar esa información. Y lo otro es que cuando tú ya tienes esa conciencia de que tienes una mamá matriarca o una mamá sumisa, cómo pudo haber sido la situación allí, vas a meditación y en meditación te dan la oportunidad de conocer a tu papá, sus acciones y su infancia, ¿ok? Porque todo se puede averiguar, pero la clave está en tu mamá. Bueno, ¿qué pasa? A ver si hay algo más aquí. ¿Qué pasa cuando un violador y asesino en serie realiza sus actos y ellos mismos manifiestan no tener remordimiento? ¿Qué puede pasar en estos casos? Hay un término que se llama desalmado. O sea, es un alma que está rota, rota, que viene de muchas situaciones difíciles. Entonces este ser desalmado ya no tiene alma, no tiene remordimiento, no tiene emociones, no tiene sentimientos, actúa simplemente por instinto. Y generalmente esta alma desalmada tiene entidades, ya no está el ángel aquí, sino simplemente el diablito que lo patrocina, tiene entidades oscuras que son las que guían sus acciones. O sea, ahí ya no hay alma, porque el alma tiene un campo emocional, un campo mental. Ese campo emocional le crea como un estado de conciencia, el campo mental lo guía a que tenga culpa o que tenga remordimiento, pero ya no es un alma como la que nosotros tenemos. Ya es un ser totalmente diferente. Se llaman seres desalmados. ¿Qué puede pasar en estos casos? Lo que yo veo es un alma oscura rodeado de muchos seres a su alrededor. Seres oscuros. Yo no sé si ustedes han visto esas películas donde matan a alguien y ven que el alma sale de ese cuerpo y salen muchas sombras a tragarse el alma. Eso pasa. Eso es lo que pasa en esos casos. Hay que esperar que ese ser desencarne y prácticamente se lo lleva a la oscuridad porque no hay forma de que ascienda a un estado de luz. Si esta persona muere, pues la oración lo puede sacar no lo puede sacar, pero puede interceder para que ese estado le dé un poco de tranquilidad o de paz. Pero todo depende si él decide salir de esa situación y decide reconstruirse en luz, porque yo lo veo como un ser totalmente oscuro. No es un alma como la de nosotros, ya pierde toda conciencia y discernimiento. ¿Ok? Entonces es un ser desalmado. Y ahí tampoco se juzga, ¿no? Porque la gente dice, es que es bueno o malo. No, simplemente es un ser que viene a enseñarle a otros. Porque el que una persona termine asesinada simplemente implica que así debe morir. Pero debe haber alguien que le ayude en el aprendizaje. Si alguien debe pasar por una violación, debe haber alguien que le enseñe. Entonces se pasa por la vida la persona adecuada para ese aprendizaje.
Y en ese momento en que se pasa a la persona correcta, no hay forma de reclamar, no es que es un desalmado, no, fue el ser que utilizó la vida para darte el aprendizaje correcto, porque estás en una cadena de violencia sexual, violencia física, violencia moral, ¿ok? Y la vida necesita desalmados. Entonces, como yo les explicaba en algún momento, la separación entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad es tan difícil de ver que a veces simplemente se truncan esos dos caminos y utilizan recursos de un lado o del otro. Por eso no sabemos quién trabaja para quién en este mundo, porque esos aprendizajes difíciles y dolorosos deben tener algo de oscuridad también. Y ya se me revolcó el estómago. Entonces dejémoslo así. Pero ese es el mensaje. ¿Por qué alguien elegiría tener dos padres ausentes? ¿Cómo será de comprometida esta alma en sus acciones que necesita que le den dos veces de la misma situación para hacer conciencia de sus acciones y de su compromiso con el otro? Entonces es pasar dos veces por la misma situación con esa necesidad de aprender a hacer conciencia que tiene que ser responsable de sus propios actos. Y ahora tú qué eliges, porque todo es conciencia, no porque todo me lo den quiere decir que es lo que tengo que tomar, y no porque vea un camino quiere decir que lo tengo que andar. Ahí viene el discernimiento y decir, ok, listo, y ahora a mis hijos yo también los voy a abandonar. Entonces se crea un estado de conciencia y de aprendizaje. Fabián López dice la sombra del amor, sí, exacto. Estaba yo pensando en esa película precisamente, Ghost. Hay una escena donde matan a un criminal y esas sombras se lo tragan, se lo devoran todo. Uy, me está revolviendo el estómago, qué horror. Ese tema es bastante difícil. Entonces piensen que en este universo no hay nada bueno ni malo, ni siquiera esos padres que violan a sus propios hijos, ni siquiera esa situación donde los padres en ese proceso de aprendizaje matan a sus hijos. O sea, todo está tan perfectamente organizado en el universo y aunque vemos oscuridad, vemos sombras, vemos maldad, vemos muchas cosas, es ¿cómo será el alma que murió? Pero es que era un niño y siempre lo decimos, es que era un niño de 3 años, pero es que es un alma vieja, es un alma terca, a ver, viene con sus problemas, pero es que era un niño, claro, un niño de cuerpo, pero el alma tiene mucho tiempo de estar aprendiendo y de pronto se le dio una oportunidad, pero la condición que él eligió es, no quiero tener mucho tiempo allá, yo quiero desenvainarme de una, haga lo que tenga que hacer conmigo y listo, yo regreso y sigo mi camino. Pero esas situaciones no se salen de la irregularidad de tener un aprendizaje en esa situación. Entonces, por eso cuando nosotros juzgamos, nos metemos en la misma situación sin saber qué está aprendiendo el otro, sin saber cuál es el papel tan importante que el otro tiene en la vida de esta persona para crear esa situación de cambio y de transformación. En muchas de las regresiones que he hecho a vidas pasadas, en ese proceso de soulfulness hemos visto que las muertes son muy similares de vida en vida. O sea, el karma. Alguien tiene una situación de matar a alguien tiene una situación de ocasionar una muerte violenta y así muere la siguiente vida. Entonces, el proceso es justo, es adecuado y a veces no hay necesidad como de estar peleando tanto con la vida. Cuando las familias pierden sus familiares en procesos de violencia, de maltrato, de secuestro, de vejámenes así, de cosas muy violentas, es mejor no opinar. Es mejor como invocar la luz de Dios y decir que se haga la voluntad de Dios. Pero no hay pero. Yo respeto el camino del otro y definitivamente tenemos que empezar a hacer conciencia que esto también es necesario para cada uno de los que está viviendo esa situación. Para el actor que le toca ser el secuestrador, como para el actor que le toca ser el secuestrado, porque en otra vida posiblemente fue diferente. Entonces son aprendizajes que tienen que suceder en algún punto como parte de la evolución de las almas hasta que tomen conciencia de lo que están haciendo.
Y es esa humildad de aceptar ese proceso el que les permite salir de la situación. Si empiezan a generar culpa y rabia, pues obviamente ahí se empieza a ver la cadena de ese tipo de situaciones en la familia. Es que esa familia siempre la secuestran, es que esa familia siempre la abandona, es que en esa familia siempre hay infidelidad, es que en esa familia sí, porque no entienden que eso también es necesario para su aprendizaje. Bueno, entonces la tarea que les voy terminamos temprano. La tarea que les queda es analizar bien esa figura paterna y entender cuál es la razón de esta situación. Cuando mediten en el proceso de conciencia, les recomiendo en este momento que hagan la última meditación, pidan que les den el aprendizaje con el Padre. Con eso miran qué recursos son los que ustedes tienen que instalar. ¿Cuáles recursos, de qué recursos hablamos? De la voluntad, de la compasión, de la reconciliación, de la conciencia, discernimiento, todas esas son virtudes. Y son virtudes espirituales que nos ayudan a ascender cada vez más. Es que mi papá es un inconsciente. ¿Qué será lo que vienes a recordar? ¿Y qué será lo que vienes a desarrollar? ¿Discernimiento de pronto? ¿Conciencia de pronto? Porque todos esos factores no son defectos, sino son recursos de aprendizaje. Entonces es como empezar a hacer un escáner por toda esa información, empezar a mirar cómo ha sido ese proceso de aprendizaje, empezar a ver si sí he superado esas situaciones. Porque de nada nos sirve decir, bueno, listo, y después de todo esto, yo soy igualita de rabiosa a mi papá. Uh-huh. ¿Y qué hiciste diferente? Y yo soy igualita de celosa que mi papá. Y yo soy igualita de fregada de mi papá. O sea, en esta vida no has hecho un carajo con lo que te dieron. Te dieron el espejo, te dieron los recursos para trabajarlos y lo que hiciste fue copiarlos, recopiarlos, reinstalarlos y ejecutarlos. O sea, vienes de ser así, te lo recuerda en esta vida, te ponen la tarea y tú decides repetir la misma historia anterior, pero en un contexto diferente. Ya no tendrás que tener violencia ni maltrato, ni estás en una guerra civil, no. En esta vida vas bien. Es a través de tu trabajo, de tus acciones, de tu matrimonio, de tus relaciones, que otra vez estás creando todo ese conflicto. Entonces, miren ese símil, en donde ustedes todavía están enganchados a esos recursos y dicen, yo no me puedo quitar todas estas características. Hagan conciencia que son suyas. Pero una característica de esas no se quita. Mucha gente dice, es que quiero que una consulta que me quite los miedos. No, el miedo no se quita. El miedo es un aliado. Pero si quiero ya empezar a que ese aliado baje su fuerza, tengo que meterle amor y tengo que meterle confianza en mí, en lo que yo elegí para esta vida. No es que yo confío en mí, yo soy fuerte, superpoderosa y entonces me voy a empoderar. No, ese es el empoderamiento que necesitamos. Confiar en uno implica, yo confío en la vida que elegí y por algo estoy viendo esta situación. Y cada una de las personas que elegí es la correcta para este aprendizaje. Estoy en un proceso de cambio y yo confío en lo que me dan para cambiar. ¿Cuál es el que, cuál es el porqué del victimario? Me refiero que al que le toca ser victimario en esta vida, como parte del aprendizaje de la víctima, ese victimario no se ata en sí mismo su responsabilidad en su siguiente vida. Es como si para qué una aprenda, otro se condena. No, los dos llevan parte. Por ejemplo, el que vino en ese proceso de elección si va a matar o no va a matar y decide hacer ese proceso de matar a otro. Con conciencia vas a tener que ir a ese estado de tabló y decir, listo, yo maté. Pero ¿qué sintió esa familia cuando tú mataste? Pero ¿qué pasó con ese proceso en donde tú entraste a jugar a través de la violencia y a través de ese aprendizaje doloroso? Entonces hay dos tipos de almas, de almas y de seres. Unas que las toque el karma y otras que no las toque el karma. Unas que son necesarias para el aprendizaje de la persona y se les permite, por alguna razón que todavía no entiendo, crear determinadas situaciones de aprendizaje para el otro. Pueden ser almas muy evolucionadas. Por ejemplo, el que entra en una situación de violencia y terminó matando y de pronto en ese mundo espiritual le dicen, es que era el papel que tú tenías que desarrollar en esa vida
y simplemente entiende y comprende qué era el papel de esta vida, porque tiene la fuerza para poder enseñar a través de esa acción. Y otro que mata porque es emocional y la condición era puedes entrar en este juego si tú lo quieres, pero estás aprendiendo a través de la violencia. Es una decisión tuya y pum, mata el otro y vuelve y repite. Como el chico que vino y mató 4 personas. Entonces, muchos de los ángeles que han encarnado han pasado por batallas, por muertes violentas, liderando ejércitos, teniendo que matar con sus propias espadas. Entonces uno dice, entonces el ángel es un asesino. No, tenía un estado de liderazgo en esa lucha por ese bien y el mal. Es como un ejemplo que se me ocurre en ese momento, porque se lucha todo el tiempo matando seres desalmados. Entonces se les permite entrar en determinados conflictos porque no hay emociones, no es la intención de matar, sino de defender al otro, de mantener un equilibrio en el universo. Entonces a esas personas no se les juzga, pero pues obviamente la mayoría de nosotros sí vamos a tener un juicio con esto, ¿no? Con lo que decidamos aprender. Y cuando vemos este mismo tema, pero laboralmente, repito, los mismos trabajos desagradables y difíciles, todo se complica. ¿Dónde llego a trabajar? Echan a todo el mundo y me toca asumir fuertemente todo a mí. Me sucede una y otra vez, es similar al tema que usted habla, pero en otro ámbito. Y no sé qué hacer al respecto. ¿Qué será lo que vienes a aprender? Porque hay gente que viene a armonizar los lugares. Llega a ese lugar donde todo es súper complicado, difícil, lleno de violencia, de maltrato intrafamiliar, de maltrato laboral, de violencia verbal, de situaciones muy complicadas y empiezan a sacar a los que definitivamente hacen parte de ese proceso y se quedan las personas que son adecuadas y necesarias para crear un buen ambiente laboral, ¿sí? Entonces, a ver, te cuento, cuando yo entré a trabajar en una EPS, me tocaba trabajar con tercera edad, con abuelitos pensionados. Y el problema es que los abuelitos estaban tan desgastados y tan furiosos con el sistema que llegaban y les pegaban a las enfermeras. O sea, los abuelitos prácticamente que entrara con un bastón era entrar armado. Cogían a bastonazos y más de uno ya le habían roto la cabeza. Entraban a las salas de espera, agredían al personal, rompían las puertas, rompían vidrios, o sea, era una cantidad de vándalos chiquitos ahí impresionante. Entonces a mí me llamaron para hacer un proceso de bienestar con ellos, hacer un programa de bienestar. Entonces al principio empezamos a ayudarlos a meditar, a hacer conciencia de sus acciones, a mirar que sus enfermedades eran parte de lo que habían sembrado y eso se revoluciona más. Mucha gente empezó como a decir que como que estábamos agrediéndolos por decirles que eran responsables de su enfermedad, pero poco a poco se fue depurando, pero poco a poco la gente se fue calmando, pero los enfermeros que también los agredían empezaron a renunciar, pero los médicos que los maltrataban en consulta, porque eso era de punta y punta, también renunciaron. Entonces llegó un momento en que el 90% del personal se retiró de la institución. Entonces empezó a llegar gente nueva que estaba en, en contacto con esa nueva institución que quería que la gente se responsabilizara, meditara, hiciera un proceso de sanación y empezó a renovarse absolutamente todo. Pero fue súper duro porque era ver gente que salía y entraba y todos con ese afán de querer como mantenerse en esa rabia que tenía y esa energía que tenía la institución. Entonces, a mucha gente la ponen es a armonizar lugares, pero tiene que crear un ambiente y tiene que crear un huracán en esa empresa para poder sacar todo lo que no necesita, mejor dicho. Y ahí, ya después de esa renovación, te sacan. A mí después me sacaron y la empresa siguió con ese mismo programa y lo tomaron desde muchos puntos de vista y listo. Pero te llevan allí precisamente para armonizar. Y cuando ya te sacan, simplemente es que ya no lo necesitan. Entonces a veces te ponen en un lugar con mucha energía, con mucha rabia, con mucho rencor, con las personas que se tratan mal. Intentas hacer un cambio y no se puede. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Mira, ya tienes que irte. A mí me dan plazo de entrada y de salida.
En otra institución se intentó hacer el proceso y no se pudo. Entonces después de 2 años me dijeron, tienes que renunciar e irte. Yo, pero no se puede hacer cambio. Ni se va a poder hacer cambio, ya la oportunidad de ellos terminó. Y me sacaron. Entonces hay que mirar para qué, con qué intención te ponen en cada institución. También te pueden poner con una intención de mira quién eres. Mira tu conflicto, tu dolor, tu rabia, tu envidia. Y entonces te mete como un nido de serpientes y uno dice, pero es que la gente es como rara, ¿no? No, la gente no es rara, es igual a uno. Pero tiene que uno sumergirse y volver a tomar aire y decir, ay, no, qué jartera, yo no quiero ser así. Y pum, te sacan. O simplemente aprender autoridad, jerarquía, respeto, emprendimiento, transformación. Porque todo tiene un para qué en esa situación, sobre todo los trabajos. Es increíble todo lo que puedes aprender en un trabajo. Pero lo único que tienen que tener claro es que cuando ustedes llegan a un trabajo, el trabajo va a durar el tiempo que tengas que aprender. O sea, irse de una mala empresa simplemente es el hecho de que aprendiste. No es que la empresa sea mala, sino que es una escuela dura. Que yo me quiero ir hasta que aprendas a obedecer, hasta que aprendas a ser jerárquico. Pero es que aquí no hay jerarquía. Por eso, aprende a crear tus propios niveles de jerarquía, de respeto hacia el otro. Empieza a ayudarle a tus compañeros de trabajo. Empieza a escuchar a las personas. Empieza a trabajar en equipo. Pero es que no hay equipo, constrúyelo. Y ya cuando has creado todas las herramientas, te sacan a un ambiente mucho más sano o simplemente te cambian de jerarquía y ya vas a empezar a coordinar un grupo o simplemente te sacan del país y te dicen, ay, una empresa te necesita y pum, llegas a hacer un cambio. Pero eso es una inmersión, el empleo, los campos de trabajo es toda una experiencia. ¿Cómo corto esa cadena de repetición de exactamente lo mismo? Precisamente, Mónica, ¿qué estás aprendiendo y cuál es tu misión dentro de las empresas? Como ser espiritual que sé que eres, Mónica, porque sé que tienes mucha luz, tienes que mirar si ya se cumplió el objetivo. Se cumple el objetivo cuando se deja de repetir, ¿ok? Porque si entro y repito es porque yo no he visto precisamente lo que tengo que aprender en esa situación y lo que tengo que aportar en ese momento. Entonces mira, haciendo conciencia de cuál es el punto de choque. La envidia, la mala calidad del trabajo, el mal ambiente laboral, las cosas personales, la falta de jerarquía en la empresa. O sea, hay algo que fuertemente te toca trabajar en esa situación. Bueno, chicos, entonces les encargo que empiecen a analizar muy bien su figura paterna, que empiecen a mirar muy bien esas cadenas generacionales que simplemente van a terminar siendo esos procesos espirituales no resueltos. Hablen con su ángel. Esta información es del arcángel Gabriel, entonces para el que quiera conectarse con el arcángel Gabriel, pregúntenle, ¿yo cómo puedo conectar esto a esa experiencia que tengo con mi figura paterna? ¿Cómo es que en este momento tengo que aprender sobre la autoridad, la jerarquía, el respeto? ¿Cómo tengo que aprender a respetar la figura de autoridad? A proteger esa figura de autoridad. Si tengo hijos, tengo que respetar y tengo que hacer a mis hijos posicionarlos en un lugar de autoridad. Una matriarca, pues obviamente va a castrar a sus hijos. ¿Qué va a crear? Denigrar esa figura de autoridad. Entonces, miren desde su lugar ustedes cómo van a crear buenas figuras de autoridad, de respeto para sus hijos, qué están construyendo con su pareja, qué lección les está dando su pareja. Cuando hay violencia, maltrato, abandono, simplemente cómo lo hiciste cuando te tocaba hacer esa figura de autoridad en la familia. ¿Qué situaciones creaste para crear en este momento esa vida como mujer con esa figura paterna o con esa figura de esposos? Entonces miren todo esto porque es súper importante ya quitarnos ese rezago de todo personal para entender que todo sucede por una razón, todos son elecciones y estar un poquito más cerca de terminar este plan de reencarnar y seguir repitiendo las mismas historias cuando simplemente ya no es necesario. Ya tenemos que hacer un pasito de evolución, estamos a punto de entrar en esa quinta dimensión donde ya todo cambia y obviamente pasan los que tienen una conexión de conciencia elevada. Los que quieren seguir repitiendo historias, pues se quedarán repitiendo historias, pero los que quieren creer que hay algo mejor, que existe un nivel de conciencia mucho más superior, que existe un nivel sin dolor, pues obviamente el sufrimiento ya no va a estar con ellos en una siguiente oportunidad. Entonces, ojalá que seamos todos los que ascendamos a ese mundo
de esa nueva realidad. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. A meditar, chicos, por favor. Pídanle mucho al Arcángel Gabriel que les complemente esa información y sobre todo que les muestre cuál es el proceso de aprendizaje a través del papá. Bueno, que tengan buena noche. Hasta luego.